Bueno, don Gonzalo Ortiz de Ceballos es uno de los juristas más conocidos del Perú y vamos a hablar con él, don Gonzalo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. En España viven decenas o cientos de miles de peruanos y desde Perú además siempre han seguido Libertad Digital. Don Gonzalo es el que ha presentado formalmente la denuncia por el fraude de las elecciones del Perú. Entonces yo lo que le pido es, hombre, la gente de Perú o la gente más politizada lo sigue, pero si el EGM miente, pero si nos siguen como 800.000 personas, esos que nos siguen 1,5 millones de personas, y lógicamente pues no hay 1,5 millones que se sepan qué es lo que ha pasado en Perú. Don Gonzalo, bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y resúmanos en qué consiste esa denuncia por el fraude electoral. Perfecto. En primer lugar, yo quisiera agradecer, Federico, a su programa, a todos ustedes, por la oportunidad que me dan de poder recurrir a la opinión pública internacional, que está desinformada y está manipulada con respecto a la información que se le está proporcionando. Es indispensable que se produzca un movimiento a la opinión pública internacional para poder exigir que se haga luz de la verdad, que se conduzca una auditoría internacional. Porque lo que ha ocurrido en el Perú es un masivo fraude electoral, masivo, escandaloso y sobre todo comprobado fraude electoral. Yo quisiera simplemente ordenar mi breve exposición refiriéndome a 3 temas. El primer tema es la identidad de las personas o del partido al que están favoreciendo con este proceso electoral fraudulento. El Partido Comunista Perú Libre se proclama explícitamente como partido marxista, leninista, maoísta, mariateguista. Mariátegui fue un líder de izquierda de principios del siglo XX. Bueno, hay como aquí somos tan superferolíticos, los 7 ensayos. Claro, exactamente. Pero hay que decir que su nieto, Aldo Mariátegui, publicó recientemente todo lo contrario. Un libro muy interesante sobre la deriva del comunismo. Exactamente. Y hay que decir que el comunismo en Perú, comunismo, maoísmo, solo se ha dicho en Perú, en ningún otro sitio del mundo, tenía 2 ramas que las 2 han confluido en esta basura criminal, sí, que eran Sendero y Patria Roja. Gracias. Que es tremendo. La verdad, yo lo he seguido porque desde el punto de vista intelectual es con mucha diferencia el país más complejo, con mejor desarrollo teórico dentro del ámbito criminal, pero sin ninguna duda el marxismo más desarrollado del mundo iberoamericano es el de Perú. Cierto. Y bueno, yo me leí a Carlos Iván de Gregory, que viene de Patria Roja, que le comentaba antes a Luis Valcarce que desde mi punto de vista es los que han blanqueado realmente a Sendero Luminoso con esta Comisión de la Verdad, la Reconciliación. Mentira, han servido más para blanquear los crímenes. Pero cuéntenos también quién es este Castillo y cómo llega a la política. Castillo es un hombre que logró asumir el liderazgo del colectivo del Partido Comunista Sendero Luminoso de Abimael Guzmán. Él lideró las protestas hace 2 años o 3 años para impedir que los maestros pudieran ser sujetos a un proceso de capacitación y a un proceso de evaluación, en perjuicio directamente, la actitud de Castillo, en perjuicio de toda la juventud peruana. Porque pretender impedir y oponerse a que los maestros sean calificados, sean capacitados, ese es el mensaje, esa fue la bandera asumida por este personaje siniestro que se llama Pedro Castillo. Él, como repito, ese colectivo que él dirigió y con el cual se mantiene vinculado, es el colectivo llamado Movadef, que es la fachada del Partido Comunista Sendero Luminoso en el Perú. Movadef ha sido declarado formalmente como un partido comunista, como el Partido Comunista alineado o la fachada del Sendero Luminoso. Pero luego quisiera yo referirme a un segundo aspecto, si me permiten, que es los niveles del fraude. Ha ocurrido un fraude masivo en los 3 niveles. El primer nivel es a nivel de las mesas de sufragio.
En segundo nivel, es a nivel de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que digita y la que incorpora dentro del cómputo, la que consolida toda la información de las actas de escrutinio de cada mesa. Y esta Oficina Nacional de Procesos Electorales, llamada OMPE, es una entidad del Estado. Pues esa entidad también ha incurrido en graves delitos en materia de digitación. Hay fraude electoral masivo en la digitación. Pero lo novedoso lo que me confiere la autoridad moral para estar presente en esta, para mí muy grata y honrosa oportunidad de pensar en voz alta con ustedes y de dirigirme al mundo, a España y a la colectividad internacional, es que no solo se ha producido delito, no solo se ha producido fraude electoral a nivel de las mesas y de la OMPE, sino a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, 3 de sus 4 miembros actuales. Es decir, la instancia máxima del proceso electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ha incurrido en delito explícito, en un concurso real de delitos, en varios delitos imbricados entre sí, que giran en torno del delito madre, que es el delito contra la voluntad popular, en la modalidad de tornar imposible el escrutinio y en la modalidad de alterar, en consecuencia, el resultado electoral. Pero no solo, y eso es parte de mi denuncia penal, lo que ustedes entiendo que llaman querella. Bueno, la denuncia, como se denomina en Perú, la he formulado explícitamente, formalmente, ante el Ministerio Público del Perú, ante la presidenta del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, bajo mi firma. Pero además he advertido, he señalado y he formulado la denuncia puntual contra el presidente del Perú actual y contra la presidenta de su Consejo de Ministros, porque han incurrido en instigación a la comisión del delito por parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque en circunstancias en que la Constitución política del Perú es explícita en establecer que ninguna autoridad puede interferir en la administración de justicia y que no puede ninguna autoridad abocarse al conocimiento y pronunciarse sobre materias que están sometidas al conocimiento del poder jurisdiccional, en circunstancias en que todos estos procesos estaban siendo evaluados, ya estaban sujetos al conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Perú ha declarado: señores, al país en general y al Jurado Nacional de Elecciones con el dedo en particular, señores, este proceso electoral es limpio, estoy recitando, limpio, transparente, sin mancha, sin fraude alguno. Y en consecuencia yo, presidente del Perú, exhorto al Jurado Nacional de Elecciones a que proceda cuanto antes a la proclamación del candidato. Y la presidenta del Consejo de Ministros ha osado, ha tenido la desfachatez de decir ante los medios, y por tanto dirigiéndose a todo el país y al Jurado Nacional de Elecciones en particular, no hay indicio alguno de la existencia de irregularidades en este proceso. No hay indicio, lo estoy recitando, indicio alguno de la existencia de irregularidades en este proceso. Es decir, señores, miembros del jurado, ustedes no tienen nada que investigar, ya nosotros resolvimos, ya nos pronunciamos, no hay delito, no hay fraude. ¿Qué es esto? En consecuencia, el artículo 24 del Código Penal del Perú establece que el instigador es considerado por el Código como coautor de los delitos subyacentes. Entonces no solo hay el delito de abocamiento ilegal que está explícitamente consagrado en el Código Penal del Perú por autoridad que se arroga competencias que no le confiere la Constitución, interfiriendo en la administración pública, sino adicionalmente en la administración de justicia, sino adicionalmente tiene la condición el presidente del Perú y la presidenta del Consejo de Ministros de coautores del delito contra la voluntad popular. Déjeme, don Gonzalo, una cosa. Aunque sé que nosotros hemos publicado una parte de las denuncias, las 46.000 firmas robadas, es que se han publicado, es que se han contado. Hay que recordar, y le ruego que nos haga, digamos, un resumen de ese fraude en las mesas, cuáles son los aspectos inequívocos
que es que se han visto. O sea, a mí me asombra, reconozco que la literalidad es escalofriante. Cuando usted nos cita literalmente al presidente de una república que está robando unas elecciones, a la presidenta del Consejo de Ministros que está robando unas elecciones, que dice que no hay fraude, cuando el otro día vi una encuesta y el 70 y tantos % de los peruanos, incluyendo los que no han votado a Keiko Fujimori, piensan que hay fraude. Exactamente. Se puede discutir cuánto, pero que hay fraude es evidente. Vamos a recordar los fraudes de Mesa a ese primer nivel que usted nos recordaba. En primer lugar, hay decenas. Primero, quiero comenzar por señalar el marco, porque si no dimensionamos el marco no vamos a advertir la importancia de los hechos que voy a mencionar. Se le adjudica una victoria supuesta por una diferencia de 44.000 votos, 44.000 votos sobre la candidata Keiko Fujimori. Yo quiero decir que yo no estoy aquí librando una batalla por Keiko Fujimori, que me merece el mayor de los respetos. Yo estoy librando aquí una batalla por la libertad, por la democracia en mi país, que es fundamental y que no estamos dispuestos a perderla. Entonces, si tenemos presente que los votos que se le han adjudicado como mayoría, como votos en exceso sobre su competidora, son 44.000, resulta que han votado en este proceso electoral más de 44.000 muertos. Y está comprobado. Todas las denuncias que yo he formulado no son simplemente ideas que yo planteo. No, mi denuncia tiene como que si fuera un dictamen fiscal. Mi denuncia tiene 219 páginas, mi denuncia penal o mi querella ante el Ministerio Público, contra el presidente de la República, contra la presidenta de su Consejo de Ministros, contra los 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sustentando en hechos, transcribiendo todos los hechos y luego correlacionando los hechos con la Constitución, con las normas contenidas, los preceptos constitucionales y con las normas contenidas en el Código Penal y en la Ley de Elecciones. Y en el Código Procesal Penal, etc. Entonces, si tenemos que ha ganado supuestamente por 44.000 votos y hay más de 44.000 votos de personas que han votado personas muertas, ¿y cómo se comprueba eso? Muy sencillo, porque existe algo que se llama padrón electoral, y el padrón electoral indica qué persona ha fallecido, y además hay lo que ustedes llaman NIE, nosotros le llamamos documento, carnet, claro, el documento nacional de identidad, DNI, la cédula. Sí. Existe la RENIEC, el registro, que también es uno de los organismos vinculados al proceso electoral, la RENIEC, que elabora el padrón electoral, registra los decesos, registra qué personas vive y qué personas muere. Entonces tiene la información. Entonces se ha podido constatar que personas que figuran en las actas de sufragio y en las como habiendo firmado, que luego se traslada en mesa al acta de escrutinio donde ya no aparecen nombres sino simplemente números, en las actas de sufragio aparecen votando, depositando su voto, personas que han muerto, pero no que han muerto ayer, que han muerto hace más de un año. Solo con los muertos, pero es realmente algo que es maravilloso, podríamos decir. Este Partido Comunista se asemeja a Jesús, porque levanta a los muertos. No, fraude, cantante y sonante. Ese fraude de los muertos que votan, ese fraude en virtud del cual hay más de 35.000 niños que están en el orden de 12 o 13 años, cuando la mayoría de edad y el derecho a elegir se adquiere a los 18 años con la mayoría de edad, que presiden las mesas electorales y que votan, que integran las mesas electorales y que votan. Niños de 13 años. De 13 años. Y todo eso consta del padrón electoral. Adicionalmente tenemos las identidades suplantadas. Existe una serie de personas, la adulteración de las firmas, entonces eso lo comentó usted, es algo vergonzoso. Bueno, es que yo estoy asombroso, dice que no hay ninguna ley que prohíba una grafía distinta de la firma. Y bueno, y entonces la falsedad documental... ¿Ya no existe? Ya no hay falsedad. Bueno, es que los comunistas lo borran todo. Claro, exactamente. Pero que lo diga, que esto es que es el presidente de la República, y es el Consejo de Ministros y es la Junta Electoral que exactamente. En España. Lo ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él ha justificado
digamos, carencia de relevancia supuesta, según él, que tiene el hecho de que se constate, porque se ha presentado los peritajes en todos estos procesos donde el caso específico en la respectiva denuncia o el recurso impugnatorio era la grafía distinta, pero no distinta porque parecía un poquito, no, totalmente distinta. Alguien ha inventado una firma. ¿Cómo se llama? Juan Pérez, ya está, escribo Juan Pérez con una firma cualquiera. Eso, no importa, porque como no hay ninguna ley que establezca que uno no puede cambiar de firma, entonces está bien. Entonces, la suplantación de identidades, la adulteración de las firmas, porque resulta que hay una serie de personas que figuran habiendo votado o habiendo sido miembros de mesa, que la realidad es que no lo fueron y han formulado sus respectivas denuncias. Esa es otra cuestión que yo creo que fuera de Perú no se ha publicado, que es que gente cuya identidad había sido usurpada lo ha denunciado. Exactamente. Que ya es el colmo que eso no se tenga en cuenta, porque no es que el muerto no habla, no, es que los vivos sí han hablado. Yo quisiera decir algo, y si me permiten este paréntesis, yo tengo orgullo de ser peruano. Tengo orgullo de ser peruano porque Perú ha sido siempre el faro, desde la época en que formaba parte de España. Perú ha sido siempre, y desde antes, precolombino, era el imperio de los incas. Siempre ha sido el faro de todos los países limítrofes, de toda Sudamérica. Y sigue siendo el faro, porque tenemos el orgullo de que estamos luchando en circunstancias en que países hermanos, lamentablemente, han tirado la esponja. Es lamentable que en un país hermano haya habido una elección de una convención constituyente con un ausentismo del 60%. Bueno, es Chile, que además ha creado una cosa que es lo que quiere, por cierto, hacer en España el psicópata que tenemos, que es una cosa multinacional, multiétnica, multicultural y seguramente folclórico, ecológico, feminista, a la Remanguillé. Es decir, esa estafa monumental que es el comunismo, digamos, con los coros y danzas, es que Chile, que era un país que competía en seriedad con Perú, decía Lara, el viejo de Planeta, el único país que siempre ha pagado tu deuda, me ha pagado los libros, es Chile. Bueno, pues Chile, por dejadez de las élites, se ha abandonado. Bueno, es asombroso. Pero en Perú lo que me choca es efectivamente algo que ya se vivió con Sendero Luminoso, el carácter casi heroico de gente muy corriente que va y denuncia que a mí me han suplantado y yo no soy ese. Exactamente. Y se ha producido por decenas de miles. Usted ha citado los muertos, los niños y las firmas, estamos ya en más de 100.000, por lo tanto mucho más que la ventaja de Castillo. Exactamente. En realidad, las actas que se han presentado, que han sido impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, representan aproximadamente 200.000 votos. Pero ¿qué ocurre? El Jurado Nacional de Elecciones ha incurrido en prevaricato, ha incurrido en obstrucción a la justicia, me refiero a los 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en delitos de obstrucción a la justicia porque se ha negado a admitir la prueba, en denegatoria de justicia, en prevaricato porque ha aplicado normas que no corresponden o ha dejado de aplicar las normas que corresponden. Entonces resulta que este Jurado Nacional de Elecciones dice, no señor, me presentan todos estos recursos impugnatorios con toda la prueba, y primero afirma, no tiene competencia el Jurado Nacional de Elecciones para conocer de la prueba, porque no se trata de casos de hecho, sino de puro derecho, o casatorios. Falso. Miente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, miente, porque la Constitución es explícita en el artículo 178, inciso cuarto, en asignarle no solo la potestad, sino la responsabilidad de administrar justicia, y el artículo 181 de la Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones está obligado, recito, a apreciar los hechos con criterio de conciencia. ¿Cómo puede apreciar los hechos? Para comenzar, se trata de casos de hechos, no de puro derecho. Lo define la Constitución, lo señala, lo preceptúa taxativamente la Constitución. ¿Cómo puede apreciar los hechos del Jurado Nacional de Elecciones si decide no admitir la prueba? ¿Cómo se prueba un hecho?
¿Cómo se acredita un hecho? Con la prueba. Pero dice, no, nosotros no vamos a recibir la prueba. ¿Cómo que no va a recibir? Ahí ha incurrido en todos estos delitos, que son delitos conexos al delito madre, que es el delito contra la voluntad popular en la alteración, en la modalidad de alteración del resultado electoral. Pero algo más escandaloso aún, recibe el Jurado Nacional de Elecciones cada expediente con las firmas falsas, con los peritajes grafotécnicos que acreditan que son firmas distintas y con la documentación que acredita, salud, con la documentación que acredita que han votado muertos, y Lázaros, para decirlo en términos figurados, han votado Lázaros. Bueno, resulta que el Jurado Nacional de Elecciones admite que parece que es verosímil que hay, por lo menos verosímil, que se han incurrido en delitos, Entonces dice, remítase al Ministerio Público para que investigue. Pero mientras tanto, computo esos votos a favor de Castillo. No, señor. No es cierto, es falso. Usted ha incurrido en delito, señor Salas Arenas, porque usted está confundiendo dos funciones, dos roles constitucionales distintos. El rol del Ministerio Público es constitucional, está establecido en la Constitución y consiste en investigar delitos. Pero el rol del Jurado Nacional de Elecciones es administrar justicia en materia electoral. Si hay delitos, de eso se ocupará el Jurado Nacional de Elecciones y ha hecho bien en remitir al Jurado Nacional de Elecciones, pero no puede abstenerse o declinar el cumplimiento de su responsabilidad, que es una de responsabilidad evaluar, además legal, constitucional. Claro, quiere decir que están obligados. Obligados, de nivel rango constitucional. Termino nomás la frase. Sí. Lo que tiene que hacer con relación a esas impugnaciones, a esos hechos, tiene que ver si lo computa o no. No si sanciona penalmente. No, si computa o no. Pero no puede admitir, rechazando la prueba, admitir el cómputo de los votos a favor del candidato comunista. Por favor. Bueno, a ver, Paco y Luis, sí, porque hay muchas llamadas de muchos oyentes, está pasando lo que está pasando en Cuba, lo que están haciendo los peruanos, como el señor que nos honra con su presencia, es tratar de impedir que Perú vaya por la senda de Cuba, porque es la única senda que sigue, y ahí está Venezuela, que lo demuestra, y ahí está Bolivia, que lo demuestra, y ahí está Chile, que lo va a demostrar, y ahí está Nicaragua, y ahí está México, que va también por el mismo camino. Es terrible lo que está pasando, pero es importante ver, como ya sucedió, repito, todo el que ha estudiado la historia moderna de Perú desde el 80, el carácter heroico de la gente corriente que se revela contra los que le mienten sobre sus derechos, porque hay una cosa que es el derecho natural, claro, que es el que siempre se ha entendido, el derecho de gentes, que viene de la tradición española, de la Escuela de Salamanca, que es que el hombre tiene una dignidad sagrada, porque está hecho imagen y semejanza de Dios. Exacto. Y eso está profundamente arraigado en toda esa población de los pueblos que son hermanos porque comparten esa idea, que no tienen los países protestantes, esa idea católica de que nadie es más que nadie, que yo tengo derechos por haber nacido, etcétera, está tan arraigado. Y en el caso de Perú, con Sendero Luminoso, llevó adquirió tintes realmente heroicos que se han olvidado y se han cancelado, lo mismo que ha pasado en España con la ETA. Los miles de personas que se han jugado la vida, muchos cientos, la han perdido, y luego se ha hecho una comisión de esto de la paz, del enjuague. No, hay que recordar que Perú ha luchado contra Sendero Luminoso, lo aplastó, y ahora resulta que vuelve y encima roba las elecciones, cosa que es casi el delito menos grave que ha cometido Sendero Luminoso. 70.000 muertos en Perú. Exacto. Pero una pregunta sí, para don Gonzalo, y luego preguntas que nos llegan de Perú, también nos mandan muchos cubanos que están viviendo, como es natural, la zozobra habitual, pero insisto, lo que están haciendo en Perú es luchar para no acabar como Cuba. Sí, bueno, si permíteme hacer un poco de abogado del diablo ante la explicación que ha dado. A mí es que me parece
que un proceso tan extendido, tan burdo, que permite incluso la resurrección de que los muertos voten, etcétera, etcétera, que haya menores que estén en las mesas, etcétera, etcétera, esto solamente se puede permitir si hay un golpe en marcha desde el propio gobierno. Exactamente. Entonces me gustaría explicar cuál es la clave, porque si no, no se entiende tanto la forma en que se está tapando todo ello. Y segundo, ¿cree que hay alguna posibilidad de revertir, es decir, todas estas irregularidades y que realmente salga pues lo que hayan decidido legalmente los peruanos? Para responder la primera pregunta, voy a referirme a los términos verdaderamente escandalosos, no porque sea un escándalo para quien ha formulado esas declaraciones, sino por el contenido de lo que denuncia. Uno de los 4 miembros, en realidad quiero decirles que hay una serie de otros vicios en este proceso electoral, porque el artículo 179 de la Constitución establece que el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por 5 miembros. Pero como hicieron trampa y no permitieron, sobre la base de presiones, que uno de los miembros fuera elegido, fuera designado, en este caso, por el Colegio de Abogados del Perú, en consecuencia ha operado el Jurado Nacional de Elecciones durante todo este periodo con solo 4 miembros. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuántos miembros tiene el Congreso del Perú? ¿Cuántos miembros del Parlamento? 130. No sé cuántos tenga el Congreso de los Diputados en España. Sí, muchos, 300. 300, vamos a decir 300 para poner 350, un número. exactamente. 350. Bueno, ¿procede que se instale el Congreso de los Diputados simplemente con 200? ¿O con 800? O perdón, 800, sino 320. 80. No. La conformación es un concepto. Y el hecho de que después resulte que por licencia o por enfermedad no concurra y en ese caso tengan que llamar al accesitario es otro concepto. Pero la conformación, la constitución del Jurado Nacional de Elecciones está trunco. En consecuencia es un Jurado Nacional de Elecciones que ha operado con 4 votos. Y para agregar el vicio, el presidente del jurado, este personaje a quien me he referido, ha asumido el derecho al voto dirimente. El derecho al voto dirimente está previsto en la ley general. Se llama el voto de calidad. Voto de calidad. Sí. Para cuando un Jurado Nacional de Elecciones esté conformado, completo, y resulte que no haya mayoría, que hayan 2 por un lado y 2 por el otro, pues entonces se ejerce el voto de calidad o voto dirimente. Ahí es donde se produjo ese fenómeno en que el señor Luis Arce se quita de en medio. Precisamente, a ese caso me estaba refiriendo. Ha denunciado literalmente el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que fue designado por el Ministerio Público, ha denunciado que hay un propósito de tomar el país por la izquierda y que en este propósito están involucrados, no solo lo digo yo, lo dice el jurado por escrito, el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce, dice que la presidenta de la Corte Suprema, que la presidenta del jurado, perdón, del Consejo de Ministros, que el presidente de la República y el anterior presidente Vizcarra, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que el director general de la OMPE, que todos están alineados en un mismo objetivo, que es el objetivo de la entrega del Perú al comunismo internacional. Hay que tener presente que este señor Sagasti, el presidente del Perú, es un hombre ideológicamente de izquierda avanzada. En consecuencia, y lo mismo, si Vizcarra no es que fuera de izquierda, Vizcarra era un acomodaticio, simplemente buscaba el interés personal, pero para poder lograr sus objetivos entregaba el poder a las izquierdas para sacar provecho personal de todo tipo. En consecuencia, quien nombró a todas estas autoridades en el periodo en el cual se produce la designación de estas autoridades, por ejemplo, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la fiscal de la Nación, etcétera, es durante el periodo del gobierno de Vizcarra. Y este Sagasti ha validado todos los actos conducidos por Vizcarra. Entonces, está comprobado, y lo compruebo con la declaración explícita de un hombre que ya se tomó represalia contra él, porque Luis Arce ya ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo creado durante el gobierno de Vizcarra para amedrentar y para tomar represalias contra los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial.
En consecuencia, el Jurado un Nacional... órgano de depuración, diríamos, ¿no? Exactamente, como un mecanismo de depuración, es un organismo creado a instancias de Vizcarra. Pero, don Gonzalo, eso amerita, como se dice en América, lo que dice Paco Rosell. Estamos ante un auténtico golpe de Estado desde la cúpula de la República. Exactamente. Estamos ante un golpe de Estado contra el orden constitucional. Entonces, difícilmente reversible, entiendo, los recursos. Yo lo que creo es que un elemento fundamental, y con eso quería terminar, no terminar la conversación, pero dentro de la secuencia de mis ideas, es demandar, es solicitar a la colectividad internacional, a los líderes internacionales, a los líderes españoles, demandar una auditoría internacional. Nosotros queremos que se conozca la verdad, queremos que se esclarezca la verdad. Nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón, pero ¿qué resulta? Que el Partido Comunista Perú Libre dice, no, señor, que no se investigue. ¿Cómo? Entonces los que estamos en los dos polos, en las antípodas, en este momento son los que quieren que se investigue y los que no quieren que se investigue, que se esclarezca la verdad. Claro. Ese es el debate que está en proceso en este momento en el Perú. Entonces, no sé si la segunda pregunta quedó absuelta en el sentido de que la auditoría internacional, y para eso necesitamos el respaldo de la comunidad internacional, por ejemplo, para que el señor Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, debe ser el último decente que queda en esa organización. Sí, porque acaba de pronunciarse con una claridad y una contundencia sobre Cuba, realmente que merece... Como lo ha hecho siempre, como lo hizo también en Colombia y en Venezuela. Sí, claro, muy, muy valioso. Entonces, sí es un hombre que es auténtico porque él fue de izquierda anteriormente. Bueno, es que estamos vacunados. Claro, es como Ampuero, el de Chile, que viene vacunado. Déjeme decir una cosa, perdóname, Luis, porque hay muchísimas llamadas. Entonces, vamos a ver por dónde van, porque la verdad es que no lo sé, están llegando y yo no tengo ni idea. Silvia, a ver, ¿por dónde van? Hay preguntas a don Gonzalo que yo creo que se explica tan claramente. Mira que hablan bien en Perú. ¿Por qué en Perú, en Colombia, hablan tan bien y aquí en España cada vez se habla peor? Es una cosa, es que me hiere el oído. Bueno, es verdad que cómo hablan en Lima, cómo hablan en Bogotá, qué regular hablan en Madrid y en Barcelona ya no saben hablar español. En fin, a ver, ¿por dónde van las llamadas? Pues sí, Federico, te adelanto que alguna pregunta hay todavía para nuestro invitado, pero también acerca de la detención de Freddy Guevara en Venezuela y la crítica situación en Venezuela que han despertado a nuestra audiencia, y los oyentes se han lanzado al audio WhatsApp. Si te parece, les escuchamos tras la pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a escuchar esas palabras y que don Gonzalo nos conteste a lo que quiera y yo creo que ha sido una exposición tan nítida, tan clara. Esto además, ya saben que esto lo pueden bajar y además tienen nuestro permiso para utilizarlo en YouTube y en lo que les dé la gana, porque esto es la verdad de lo que está pasando en Perú y hay centenares de miles de peruanos. Bueno, el restaurante de mi pueblo lo lleva un señor de Perú, gracias a lo cual estamos empezando a comer como nunca habíamos comido, cosas que no habían existido antes en los Montes Universales. Pero es fundamental entender que este es un proceso de todo el continente americano y que es de muy difícil reversibilidad. Vamos con las preguntas. Vamos a escuchar esas dudas, Federico, y también esos casos de cubanos o de familiares de cubanos que residen aquí en España y que quieren compartir con nosotros la realidad, la auténtica realidad de la dictadura. Ahora, pues a mí me sorprendió porque yo pensé que Keiko iba a ganar de lejos, pero parece que ha habido fraude, pero vamos a ver, tanto el Jurado Nacional de Elecciones pues no quiere investigar bien cómo fue todo eso. Y en eso estamos. Esperemos que todo se solucione y si Keiko gana, pues lo celebraré comiendo un ají de gallina. Una pregunta para el señor González Ruiz. ¿Usted cree que una vez que se ha producido todos estos fraudes electorales, esto tiene marcha atrás? ¿O esto ya se ha convertido en la pandemia democrática, el fraude electoral? Me gustaría que explicaran la posición que tiene Estados Unidos ante, pues
las manifestaciones que está habiendo en Cuba, es lógicamente la de España ya se sabe, y luego también si pudieran hablar sobre el intento de secuestro de Juan Guaidó. Al lado del pueblo cubano estamos todos los españoles de bien. Al lado de los dictadores están los socialistas y los comunistas. Estos que se les llena la boca de estar al lado de la gente, de los débiles, de los que sufren. Yo estoy con el pueblo de Cuba y le digo por qué. Allí tiene los huesos un hermano de mi madre, el pobrecico, que le quitaron todos los Castro cuando estalló la revolución en el 59. Qué pena. Qué gentuza, a ver si podemos todos con ellos. Hay que unirnos todos, por favor. Este gobierno es un comunista que tenemos nosotros, pero lo que hay que hacer es que se unan la oposición. Hemos estado hablando mi nuera y yo, que es cubana. Dice que cantidad de gente se suicida que no se sabe nada porque no tienen para darle de comer a sus hijos. Eso pasa en Cuba. Los de aquí de la izquierda, bueno, y más que nada es que no pueden comprar comida porque no hay dinero. Y lo que les dan para al mes casi vale 1 litro de aceite. Que no nos engañen. ¿Qué? ¿Los comunistas de aquí tampoco pueden dar de comer a sus hijos? Miremos las colas del hambre, ¿a qué no está ninguno de ellos allí? Me he animado a escribirle, nunca lo había hecho por miedo, pero ya ha llegado el momento de levantar nuestra voz. Necesitamos ayuda de todos los españoles democráticos para acabar con la dictadura cubana. Están asesinando a la gente en las calles. Hace 2 días no sé de mi madre. No hay electricidad ni internet en mi ciudad. Hay que hacerles entender a los españoles que Podemos es Cuba y Venezuela. Si logramos acabar con la dictadura cubana, estamos acabando con el cáncer que está destruyendo el mundo. No más miserias, queremos libertad. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día desde hace 60 años. Hay 3 millones de cubanos en el exilio. Don Gonzalo, hay un par de cosas. Una que insistía en la pregunta. ¿Se puede dar la vuelta a esto? Usted ha apelado, digamos, a que primero se tome conciencia en los medios. Hay que decir que los medios de comunicación han hecho un blackout total sobre Perú, calcado además del que se hizo sobre Trump. Hay una frase que se repite continuamente: no hay ninguna prueba. Hombre, ¿cómo no va a haber ninguna prueba en 5 estados de Estados Unidos? Alguna prueba habría, al menos uno. No hay ninguna prueba. En Perú se ha repetido exactamente lo mismo, pero lo repiten los mismos, hasta en el ABC repiten lo mismo, la frase textual, que es que ya viene, es como la Cominter, ya viene en la plantilla, ¿no? Exactamente. ¿Qué más pasos piensa usted que tienen que dar? ¿Qué más tiene que hacer también los políticos de oposición? Los intelectuales peruanos que están, pues desde Mario Vargas Llosa, Jaime Bailey, mucha gente que es conocida además fuera de Perú. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Creo que aquí se necesita actuar en 2 ámbitos paralelamente y en ambos con una enorme, intensidad y eficiencia. Uno que es continuar la lucha dentro de Perú. Es posible que procedan a una ilícita proclamación. Yo he señalado en mis querellas penales, en mis denuncias penales formuladas y presentadas formalmente bajo mi única firma, bajo mi responsabilidad personal, después de haber estudiado la materia, he señalado, que la he presentado, ante el Ministerio Público, pero en paralelo he presentado denuncias constitucionales ante el Congreso del Perú contra los que gozan del derecho del antejuicio constitucional, los aforados, que son el presidente del Perú, la presidenta del Consejo de Ministros y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señalando todas las graves infracciones constitucionales en lo que atañe a la denuncia constitucional, los delitos en lo que atañe a las querellas penales, con detalle. Pero menciono también allí que si hipotéticamente procediera hoy, mañana, que se anuncia que va a ser en los próximos días inmediatos, el Jurado Nacional de Elecciones, a proclamar a este supuesto candidato elegido, esa proclamación es nula, de nulidad insalvable, de nulidad absoluta, irrita y por tanto inexistente. Y lo inexistente no produce los efectos de la cosa juzgada. No existe. Porque lo que no existe no produce efecto jurídico alguno. Y el acto nulo de nulidad absoluta no produce efecto jurídico alguno, no existe. En consecuencia, esa proclamación es inválida, no existe. Es como que si dijéramos
la señora que tiene el negocio de la esquina decide proclamar a Castillo. Carece de competencia, de jurisdicción y competencia. ¿Qué ocurre? La Constitución, este artículo que he mencionado, 178, inciso quinto, este es el inciso quinto, no el cuarto, confiere potestad al Jurado Nacional de Elecciones para proclamar al candidato, entre comillas, elegido, no al candidato respecto de cuya elección, la validez y legitimidad de su elección no está comprobada. Y no puede proclamar en consecuencia válidamente el Jurado Nacional de Elecciones sobre la base de recibir respecto de 200.000 mesas de sufragio la prueba del delito y del fraude y tirarlo al suelo. Es decir, no la admito y en usted consecuencia... sabe que la política de hechos consumados son luego difícilmente reversibles, claro, porque el que llegue en esas condiciones a la presidencia del gobierno, a la presidencia de la República, al final va a tomar decisiones que va a evitar que todo ese proceso que usted está apuntando se produzca. Si no se ha producido, y por la denuncia que ha presentado parece evidente que no, en momentos previos cuando tome el poder, desde luego eso se va a hacer imposible. Claro, lo que pasa es que ese es el ámbito nacional, que es la lucha, pero el ámbito internacional. Porque Evo Morales fue reelegido hace 3 años. Fue proclamado hace 3 años, sobre la base de un proceso que era nulo, fraudulento. Y luego de que inicialmente la OEA, los observadores de la OEA, lo mismo que ha pasado con los observadores de la Unión Europea, que han supervisado un número pequeño de mesas, normalmente en las ciudades principales, y emitieron un superficial informe señalando que todo había sido regular y no había habido ningún problema. Lo mismo ocurrió en Bolivia, pero luego ante la presión internacional, el secretario Almagro llegó a la conclusión de que no, aquí hay algo raro, y entonces dispuso, ordenó o hizo una declaración pública y solicitó que se condujera una auditoría internacional y dispuso que la OEA tomara cartas en el asunto. En consecuencia, la presión internacional es suficiente, no digo para Venezuela hoy en día, o para Cuba, a pesar de todo el meritísimo trabajo que se está haciendo frente a Cuba, pero para un país que todavía no han tomado el control total, la exigencia o el requerimiento por parte de la OEA de una auditoría internacional produciría los efectos de poner en vilo, poner en suspenso esa proclamación, y en consecuencia, luego de que se conduzca esta auditoría internacional, que se declare nulo el proceso, o nulos los resultados, cualquiera que sea el efecto. Vamos a ver si hay suerte, porque todavía queda Almagro, que es casi el último recurso moral, pero en todo caso, en los medios de comunicación tenemos la obligación de seguir insistiendo y de seguir contando, porque tienen la verdad, tienen la razón. Y vamos a ver si además se tiene la fuerza para imponerla, que eso también es necesario. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Ha sido no digo un placer, porque claro, estamos contando un crimen, ¿no? Exacto. Crimen contra 40 millones de habitantes, que se dice pronto, y contra el Perú, que no es tampoco una tribu recién llegada a la historia, ¿no? Pero muchas gracias por estar con nosotros, y ya sabe que en nuestro grupo tiene siempre pues todo lo que necesiten y que podamos en nuestra modestia contribuir, porque además nos siguen de los sitios donde no nos siguen. Tenemos el honor de haber sido el primer periódico prohibido por la dictadura cubana nada más fundarse. Se fundó Libertad Digital y a las 2 semanas ya nos prohibió Fidel Castro, que es un honor, estaba vivo todavía, ya nos prohibió. Eso es, en fin, quiero decir que también en esto hay quinquenios, ¿verdad? Ahora directamente han producido un apagón en Internet y están prohibidos todos. Sí, eso sí es el bloqueo. Ese es el bloqueo. En fin, muchas gracias. Muy amable, ha sido para mí un honor. Gracias, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.